Hola, hola. Ya acá estamos. Obviamente ya nos levantamos. Son 10 menos cuarto de la mañana y está todo recontra, re nublado. Por eso es que nos quedamos un ratito más. Y otra cosa fue que A la una, una. 1:40, 1:50 más o menos de la mañana nos golpean el auto. Y bueno, obviamente los perros empiezan a ladrar. Miramos así, escuchamos que era gendarmería. Bueno, salgo yo, todo lo que cuesta salir de Renault 4. Así que bueno, he tenido paciencia. Y nada, era un control de rutina. Ellos andan haciendo esta ruta de San Antonio de los Cobres hasta el control próximo. Y bueno, nada, eso estaban controlando, pidieron papeles del auto, Ah, preguntábamos si llevábamos sí, droga, sí. revisaron un poco. Y bueno, nada, eso. Eran solo dos cosas raras y la primera es que no sabían eso de la visa extranjera, digamos. Como en mi caso es así que, bueno, yo obviamente soy austríaca y no argentina, entonces tendría que prolongar mi visa. Bueno, ya que las fronteras terrestres están cerradas, la Oficina de Migraciones o Migraciones Oficiales de Argentina lo hacen así, que cada 30 días lo prolongan automáticamente tu visa y una vez que en el momento cuando se abren las fronteras terrestres, tiene 20 días para sacarte a una oficina de migraciones para prolongar vos la visa o a salir del país. Y bueno, y eso fue raro que no sabían. Y la segunda cosa rara era que han preguntado para el nombre del dueño anterior del auto. Ah, sí, eso fue raro. Como que, No ¿por sé, qué? pues pidieron los papeles o se los di, o sea, la tarjeta verde, que es, bueno, donde está anotado quién es el dueño del auto, acá en Argentina, y mi licencia. Obviamente mi licencia está vencida, porque en Mar del Plata la están prorrogando, pero bueno, yo no tengo ningún comprobante que dice eso, igualmente eso no les molestó demasiado. No, Realmente fueron quizás amables igual, nos trataron bien, no hubo ningún sí, problema. como hicieron su trabajo, digamos. Sí, así Sin que mucha emoción. Así. no, sí. Después revisaron un poquito el auto. Obviamente nos preguntaron si llevamos algo de droga. Nada, No. naturalmente nosotros no viajamos con nada de eso. Pero bueno, nos preguntaron. Me dijeron así como, bueno, te voy a, como confiando en mí, a ver si yo le decía la verdad o no. Este, lo que pasa que bueno, es una situación también medio extraña porque vos medio que te despertás, Sí, medio a los estás re sobresaltos. dormida. Todavía no sabes bien qué está pasando. No sabéis a qué van. Claro, no sabes bien qué es lo que están haciendo. Yo enseguida entendí que era gendarmería, pero bueno, Lisa no, pensó que era un parque nacional acá y no se podía dormir al Yo como, principio. ¿qué? Así que bueno, sí, al principio son esas cositas que cuando te despiertan en medio de la noche no entendés nada, o sea, no te cuesta coordinar un Sí, poquito, los perros ladrando, no ladrando. entendés nada, como no escuchas nada. No, Bueno, yo no encontraba ni mis zapatillas, así que me bajé en patas. Ahora vamos a esperar mientras se despeja un poco, de a poquito se va despejando. Vamos a desayunar. Ahora van a desayunar los perritos también. Y sí, y después vamos a ver si podemos filmar algo. La verdad que sí que está muy lindo. todavía bastante, bastante nublado. Sí, pero el paisaje es hermoso igual. Pero sí, sí, sí. Le mostramos un poquito y bueno, nosotros a desayunar. Chau, chau. Chao. No, ella piensa que todo lo que está laminado es nada lo que no, Rocky no, nada lo que
caseros. Acá podrán ver. Nos hacemos a la plancheta. O a la plancha, no sé. Plancheta creo que es una marca. Así que no vamos a pasar ningún chivo, que esta vez fue artesanal hecho. Y bueno, y seguimos agarrándole cariño a nuestra cocina a nafta. Va a nafta común del auto y cocinamos con esto. Así que bueno, ahí está. Fue re difícil de conseguir en Argentina. Estas no se consiguen, no es para pasarle la marca, pero son re buenas, sí, la verdad. Esta la conseguimos usada. Y bueno, gracias a un seguidor de Instagram que nos hizo el favor, porque el hombre que la vendía en Córdoba Capital no hacía envíos. Entonces, bueno, no nos quedó otra que agarrar y pedirle a alguien que por favor nos la pasara a buscar para no perderla. Así que bueno, la verdad que re contentos. Con la cocina funciona espectacular. Y bueno, nada. Hace mucho mejor hacer pizza en la plancheta acá, en eso, porque se regula mucho mejor la temperatura. Sí, y además tenemos dos hornallas. Tenemos esta que está acá y esta que estuvimos usando recién. Así que bueno, si alguna vez quieren saber bien cómo se usa o qué sé yo, déjenlo en los comentarios. Si quieren saber más detalles de cómo funciona. Cuando estamos acá terminando de desayunar, almorzar, porque ya son como las 12 del mediodía, se nos hizo tarde entre que hicimos el pan y todo, vimos en aquella montaña que está atrás nuestro, atrás mío, mejor dicho, lo que para nosotros era un cóndor volando, porque estaba arriba de la montaña y se veía enorme, y por la forma de volar, casi sin aletear y planeando, dijimos, uy, y vimos que paró arriba de la montaña y se veía que estaba ahí como sentadito. Entonces dije, bueno, voy a ver si hago tiempo con el dron a volar hasta allá y poder intentar sacarle alguna foto, algún video. A ver si de verdad era un dron, un cóndor. Ya que hasta ahora siempre lo vimos muy de lejos y no nos dio tiempo a sacarle alguna foto o algo así. Entonces, bueno, ahora como habrán visto o como van a ver ahora, sí era un cóndor y estaba ahí sentado y se vio re lindo. Solo había otro pajarito que estaba intentando atacar el dron, pero al cóndor aparentemente no le importó. Y estaban dos, de hecho, ahí sentados.
Nada, hermoso. Y además la montaña, todo espectacular. Así que bueno, re contentos. El dron vino sano y salvo. No murió en el intento de vuelo cerca del cóndor. Y bueno, esperemos que les gusten las imágenes. Y sí, luego de encontrar esas montañas pintadas de colores no pudimos resistirnos y buscamos la manera de llegar a ellos. Sin un camino marcado, nos acercamos con el auto y partimos por la cresta de la montaña para poder llegar al lugar que habíamos visto con el dron. Nos encontrábamos a 2.670 metros sobre el nivel del mar. Gracias al dron sabíamos que la subida era de 300 metros más. A estas alturas, estos esfuerzos se hacen notar. Acá estamos, yo doy la vuelta, Bauti sigue ahí arriba para ver si ve esa montaña con muchos colores, que es hermoso. Simba está ahí abajo y yo decidí a volver porque el camino estaba con muchas piedras sueltas y yo, boluda, no me puse mis zapatillas de la montaña. Así que estoy con esas que son una cagada y bueno, ahí no me animaba más para andar más. El camino era complejo, ya que el terreno estaba colmado de roca suelta y además muy arenoso, pero la recompensa era inmensa. Acá estoy yo ya en el auto, los perros ya están durmiendo, se pegan una siesta, están cansados y estoy esperando que baje Bauti. Creo que de lejos ya lo vi. Y para que vean con qué zapatillas yo estaba en camino, con eso. Que es una cagada. Con eso no recomiendo ir a ninguna montaña. Además ya casi no tienen ese poco de suela que tienen, ya está muy gastado. Y bueno, con eso estaba yo en camino. Y bueno, no es nada recomendable. Y bueno, fue bueno querría dar la vuelta y pegué la vuelta y bueno, acá estoy.
yendo para la capital Salta. Increíble el contraste, ¿no? Desde la noche de ayer, en realidad, donde nos despertamos, ahí a 4.200 metros de altura, por la ruta 40, anoche en la mitad de camino entre San Antonio de los Cobres y Salta, y bueno, el paisaje de ayer y el paisaje de hoy, increíble, la verdad que es espectacular. Creemos que es la ruta más linda que hemos hecho hasta el momento. En Argentina. En Argentina y fuera de Argentina pensé que también. Bueno, probablemente. Nunca yo vi algo tan impresionante. Después creo que le sigue en el segundo puesto la ruta 68 de acá de Salta también, así que Salta está allá arriba en cuanto a paisajes, cultura, riqueza. Increíble. Nada, la verdad que sin palabras. Así que ojalá que hayan disfrutado tanto como nosotros esta ruta, este video. Y bueno, seguramente lo disfrutaremos cuando lo estemos editando nosotros también, porque reviviremos estos paisajes una vez más. Y no se olvidan a suscribirse si todavía no se han suscrito. Y fíjense, en nuestra tienda online tenemos las remeras en oferta en ese momento. Así que fíjense, y con una compra en nuestra tienda online nos ayudan para seguir viajando, obviamente. Así es, no se las pierdan porque después no volverán a estar en la tienda por vaya a saber cuánto tiempo. Así que si de verdad estaban pensándolo, bueno, fíjense ahora porque de verdad, una vez que se termine este stock remanente que tenemos, después no volverán por un tiempito. Así que bueno, a todos los que ya nos apoyaron a través de la tienda, un millón de gracias. Y a los que nos apoyan con un me gusta, con una suscripción, con compartiendo el video, también se lo agradecemos. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.